¿Ese fue el momento que considerás que fue la salida al mercado o estamos viendo todavía? Ahí éramos un PowerPoint, o sea, salimos en un grupo de Facebook con esta idea de quien quiere estudiar tecnología con 0 costo inicial, aplique acá. Cambia. Sí, y aparte nosotros estábamos rompiendo las reglas o los paradigmas de cómo uno podía llegar a ser software engineer, ¿no? Son muy emocionantes. Yo he llorado enfrente de la pantalla una cantidad de veces. Fueron 2 años de no dormir. Pero ¿las hubieras encontrado si no hubieras hecho las 50? Esto es Playbook Inspira, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Nos gustaría, Luz, que nos cuentes un detalle tuyo, algo que no sirva para presentarte y para que te conozcamos más nosotros también, pero que no sea soy la co-founder de Henry y algo por ahí que diga en LinkedIn, algo diferente que nos puedas contar tuyo. Bueno, me gusta mucho imitar a Shakira. De hecho, un emprendimiento antes de Henry fue imitaciones a Shakira. Bailando, ¿no? Cantando. Tu emprendimiento personal era imitar a Shakira. En chiste, pero sí. Hermoso. Pero llegaste ¿monetizaste? Un solo evento. Hermoso. Escúchame, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer el próximo sábado? Hace un tiempo, de hecho me tocó cantar Shakira enfrente a todo el colegio también. Me estás jodiendo, sí, es hermoso esto. Muy gracioso. Bueno, ahí multifacética, esa no la sabía, y eso que nos conocemos ya hace años. A Luz la conocimos cuando estábamos en un workshop de Nubi, o sea, sí, pero hoy vamos a hablar de Henry y su salida al mercado. Sí, señora, hoy vamos a hablar de justamente Go to Market, ¿sí? Y ver un poco cómo se planteó, cómo se pensó, entender un poco cómo se hace también desde el lugar de startup, ¿no? Porque con plata todo el mundo lo puede hacer. Claro. Sí. Si tenés plata, es más fácil. O es más fácil. Sí. No sé si todo el mundo. Hay gente que con mucha plata la quema. No hace las cosas bien. Sí, también, pero bueno. Tal cual. Pero bueno, ustedes parece que lo hicieron bastante bien. Gracias. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo arrancó la idea? Sí, bueno, la idea arranca en 2020, enero de 2020. Con mi hermano empezamos a pensar en un problema que ya lo veníamos como viviendo en carne propia, que es la falta de talento calificado en tecnología en la región. A mí me había pasado en Nubi que nos renuncia el 40% del equipo de un día para el otro porque se devalúa la moneda, un 100%, y se fueron todos a trabajar para Estados Unidos. Ay, exacto. Dios mío. Entonces dijimos que estamos a un mes de lanzar el producto a la calle y nos quedamos sin equipo. Y ya teníamos fechas comprometidos, clientes, bueno, y entonces ahí lo que dijimos es, bueno, acá hay un problema muy, muy grande. Después de Nubi yo me paso a trabajar a Nubank. Sí. Y también lo que decían los founders de Nubank es que el principal challenge para seguir creciendo era el talento, ¿no? El acceso a ese talento calificado. Entonces, este era un problema que nosotros veíamos y como que nos rebotaba en la cabeza y dijimos, bueno, ¿por qué no entrenamos a las personas de una forma intensiva, de una forma rápida, pero siempre pensando en la salida laboral de la persona, claro, ¿no? Claro. ¿Querés contar un poquito para el oyente y el que mira qué es Henry? Para que no googleen y si no lo googleen después también, pero también lo pueden googlear de primera mano, anotarse las carreras. ¿Qué es Henry, Luche? ¿Qué es Henry? Henry es una academia de tecnología experta en empleabilidad y con carreras de tecnología potenciadas con inteligencia artificial. Nosotros les enseñamos a las personas las habilidades más demandadas por el mercado, o sea, hacemos las currículas en conjunto con las empresas para ayudarlas a prepararse para conseguir un trabajo. Y después les ayudan a conseguir un trabajo. Exacto. Que me encantó eso que dijo de la propuesta de valor de experta en empleabilidad, ¿no? Claro. Que no es cualquier cosa, no es una academia. Es una academia espectacular, pero además... expertos en empleabilidad. De hecho, nosotros siempre decimos que somos muchos más que una academia, mucho más que un bootcamp. Eso es lo que te iba a decir, son más que una EdTech. Tal cual. No, porque vos estás en la industria, si querés, de la EdTech, pero además te comprometés
en un paso más allá. Tal cual, pero y ahí es muy importante porque, como les decía, nosotros vinimos a resolver el problema de la falta de talento tecnológico calificado. Entonces, hoy por hoy, no solamente le resolvemos este problema, digamos, a las personas que quieren insertarse en el mundo de tecnología, sino también a las empresas. Claro. Es el mismo problema que empezamos a detectar que las empresas hoy por hoy tienen que reentrenar a un montón de sus empleados justamente en esta era de la inteligencia artificial para que se vuelvan más productivos y demás, y nos están empezando a llamar. Ya tenemos varios Como clientes, apoyo. claro, para que les entrenemos a sus personas o incluso para que les consigamos talento, ¿no? Entonces, siempre resolviendo este problema de la falta de talento calificado. Luche, y esta idea, ¿no? que tuvieron con tu hermano, ¿fue así desde el arranque? ¿Esa era la idea? O sea, o fue mutando en el camino. Perfecto. La idea fue mutando. Antes de enero de 2020, en octubre de 2019, tuvimos otra idea que era otorgar créditos para que la gente pueda, era más una fintech, ¿no? Otorgar créditos para que la gente pueda acceder a una educación de calidad. Claro. Y ahí, ¿qué pasó? Nos pasó que nosotros no éramos los dueños de esa educación, entonces caíamos por ahí en academias que ofrecían cursos muy cortos que al final no los preparaban para conseguir un trabajo y después iban a las entrevistas y no conseguían ese Y trabajo. fallaban en la entrevista, pero además Exacto. vos necesitas para cobrar el crédito, que Exacto. finalmente hoy, digamos, Henry lo que tiene súper espectacular es que es un acceso para cualquier persona, Sí. porque puede tomar cualquiera de los dos caminos, ¿no? Puede tomar el camino de pagar el entrenamiento o de financiárselo Tal a cual. través de su trabajo en el futuro. Con lo cual el trabajo en el futuro era clave también, Tal porque cual. si no, no estás resolviendo el problema. Sí, tal cual. De hecho, ahí lo que nos pasó fue, en octubre del 2019, arrancamos con esta idea, nos dimos cuenta que era muy difícil que las personas nos paguen el crédito, y ahí dijimos, no, pará, entonces nosotros nos tenemos que integrar en la cadena de Claro. valor. Entonces, fíjense como con una idea que tratamos de salir al mercado, tuvimos que pivotear, integrémonos y siempre probando, ¿no? Con el usuario, que nos dimos cuenta en carne propia que eso no estaba funcionando. Entonces, tuvimos que integrarnos en la cadena de valor y hacer nuestra propia academia experta en tecnología y con este gran foco en empleabilidad. Entonces, Claro. ahí lanzamos al mercado con esta idea en una semana antes de que inicie la pandemia. Increíble. Que eso Increíble. también terminó Increíble. siendo un momentum espectacular, porque digo, cuando hablan de la suerte y el talento, ¿no? O sea, en este caso son las dos cosas, porque, digo, para un momento tremendo para el mundo, pero para Henry fue una oportunidad de Sí. crecimiento enorme, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, nosotros a medida que imponíamos la idea con inversores, con mentores, nos decían, es imposible, la gente hoy estudia de forma presencial, este tipo de carreras le gusta ir a la institución, o sea, le gusta estudiar presencial. Y nosotros decíamos, no, pero vas a ver que en un futuro el online, o sea, nosotros estábamos convencidos de la educación online, o sea, hoy Henry, todas las carreras que tenemos son online y en vivo, con espacios interactivos, porque la importancia de tener al instructor es clave, o Claro, tener no es una on comunidad. demand, no es que No. lo consumo Claro, poder levantar la mirando mano, videos. tal cual. Claro, no es YouTube. Exacto. Sí, hay educación sincrónica Sí, también. sí, Bueno, sí. entonces, de las tres cosas que tiene Henry que están buenísimas para el estudiante, dirías educación sincrónica, me parece que está buenísimo. ¿Y qué otras dos? Ponele. El impacto, o sea, a mí lo que más me gusta hablar de Henry, y de hecho desde que arrancamos fue, bueno, este problema y como el porqué de lo que hacemos, como se dice mucho, el start with why, ¿no? Entonces el impacto en la vida de las personas es muy grande porque sin importar la circunstancia previa, nosotros ofrecemos una oportunidad a quien se quiere meter en tecnología, ya sea una persona que nunca tuvo la oportunidad de estudiar o una persona que sí fue a las mejores universidades del país o de la región, pero que por ahí su cambio de vida pasaba más por trabajar a remoto para Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final es ese cambio en la vida de las personas y hoy en la vida de las personas en las empresas, ¿no? Sí, También. y es tremendo porque lo vemos después en los testimonios de la gente, que es tan lindo, tan gratificante, de personas de diferentes lugares, diferentes backgrounds, diferentes Edades. Sí, ¿sí? es Tan increíble. diferentes, y que de repente a través de Henry tienen un acceso a una vida que les cambia todo el juego, ¿no? Cambia todo a partir de haber hecho ese paso, y es fantástico. Ahora, yo me pregunto, y capaz volviendo al tema del go-to-market, vos decías, salimos
una semana antes de la Sí. pandemia. ¿Ese fue el momento que considerás que fue la salida al mercado o estamos viendo todavía? Ahí éramos un PowerPoint. O sea, salimos en un grupo de Facebook. Facebook. Yo me acuerdo, yo lo Todavía se vi, usaba. Sí, sí. lo vi ese día. Sí. Con esta idea de quien quiere estudiar tecnología con cero costo inicial, aplique acá. ¿No? Y nosotros teníamos todo un plan de marketing, de cómo íbamos a armar todo esto, habíamos dividido todo por etapas. ¿Había una estrategia? Había una estrategia. Yo antes de Henry trabajé en Molinos, que fue una gran escuela en el mundo del marketing. Después, bueno, en Nubi y después en Nubank, y ya venía como chipeada con todo un plan por estrategia, desde soft launch hasta official launch. Bueno, y todas esas etapas de repente se transformaron en una, que fue el official launch de la noche a la mañana, el momento en el que arranca la pandemia. ¿Y eso por qué? ¿Por el momentum? Porque empezamos a tener... O sea, ¿por qué dejaste el plan en un cajón y dijiste vamos con esta otra opción? Sí, porque el plan hablaba que en el lanzamiento oficial queríamos tener 500 aplicantes por mes, y desde que se anuncia la pandemia empezamos a tener 500 aplicantes por día de forma orgánica. Claro. Entonces, Ya ese plan. Ya no habíamos servía. llegado a la etapa antes de lanzar, o sea, con una publicación en un grupo de Facebook. A ver, y ahí me interesa. Ese plan pareciera que no servía, pero ¿qué sirvió del proceso de planificar? Yo creo que como todo proceso sirvió mucho el entender cómo iba a ser el flujo del estudiante y cómo íbamos a hacer para adquirir ese estudiante, que si bien al principio quizás la adquisición vino 100% orgánico y muy boca a boca, nos sirvió como para entender por dónde seguíamos, ¿no? Y Claro. aparte nosotros dijimos, ok, no es que ahora nos vamos a quedar conformes con el plan que habíamos hecho. No, ahora borrón y cuenta nueva, Claro. se hace otro plan con 10x los números que tenemos. Y ahí empezamos a hacer O sea, mucho más terminaron agresivos. ese plan lo guardaron, pero hicieron otro plan. No Hicimos- es que ahora voy improvisando. No, hicimos otro plan, canales, a cada canal le poníamos un objetivo, cada objetivo tenía un CAC correspondiente, un ROI, o sea, y aparte todavía nosotros no habíamos levantado nada de capital, con lo cual era todo a pulmón. O sea, marketing de guerrilla a full. Total. Y en ese sentido fue muy divertido porque hemos hecho cosas muy divertidas. Me acuerdo... ¿Querés dar ejemplos del marketing de guerrilla sin presupuesto del principio? Sí, bueno... Total, ahora uno lo mira y por ahí con el tamaño que tiene Henry y decís, qué cringe, pero qué necesario, porque si no, Sí. no hubieran salido de la manera que... O sea, no hubiera sido posible la empresa, ¿no? Tal cual. Bueno, era, por ejemplo, esto de obviamente lanzar en un grupo en Facebook. Después, por ejemplo, cosas inescalables que hicimos fue, nosotros necesitábamos poder tener logos importantes de compañías Ujú. en nuestro pitch deck para que digan, estas compañías contratan nuestro talento, ¿no? Para certificar, porque al final las primeras compañías fueron quienes confiaron en nosotros, Claro. ¿no? Porque era, bueno, pero ¿qué me garantiza que tu educación está lista Me va para... a hacer conseguir trabajo, el trabajo que estoy buscando. Claro, o la empresa, que Ah, tu sí. talento Ah, sí. Me va a servir. me va a servir. Sí, sí. Si Va a no, poder- no tenés un certificado, como decían en ese momento. Bueno, y entonces ahí nosotros, con el afán de poder conseguir esos logos, hicimos lo que se les ocurra. Me acuerdo que una compañía de Estados Unidos nos estaba por contratar a 4 estudiantes y en los requisitos le pedía que tengan un iPhone. ¿Por qué? Porque eran desarrolladores que necesitaban hacer pruebas en iPhone. iOS. Exacto. En el sistema ¿Le operativo. regalaron iPhone a los chicos? No, yo era plena pandemia, le entregué mi iPhone, le mandé mi iPhone por un remis en una caja, todo envuelto, porque no podíamos salir a encontrarnos. Claro. No se Con podía. un permiso de que le estaba mandando, no me acuerdo qué, a un compañero. Bueno, la cuestión es que para que la pueda aprobar y nosotros poder poner el logo y poder salir a vender como que teníamos ese logo, ¿no? Entonces digo, también estos social proofs, que después era importante para nosotros para poner en la landing, para cuando este boca a boca seguía girando, que las personas puedan confiar, ¿no? Las personas y las Sí. empresas. Sí, sí. Entonces, cosas inescalables que hacíamos que... Me encanta que decís no es escalable, porque claro, con un tamaño como el que tiene Henry ahora, eso es imposible, ¿no? Porque la multiplicación es por
¿Cuántos iPhone necesitas? Es imposible. Mandar por remis, mandar por taxi, remis iPhone. Pero me no. encanta Sí. eso de la conciencia de hacer cosas que no escalan para aprender y también para lograr lo que uno tiene que lograr. Tal cual. Total. Y, ok, ahí arrancó, orgánicamente la cosa ocurría, pero bueno, digamos, el go-to-market tenía que tener una cierta visibilidad. O sea, cuando ustedes pasan la parte orgánica, ¿no? Cuando Sí. ya estás pasando la parte orgánica y te empezás a meter en, bueno, necesitamos mantener esto en el tiempo. ¿Qué cosas hicieron? ¿Dónde pusieron la mirada? ¿Cuáles fueron las palancas, los triggers que generaban esta llegada a la demanda? O sea, el boca en boca seguramente seguía funcionando, ¿sí? ¿Y qué otras cosas Sí. trabajaban en paralelo? Para nosotros fue muy importante siempre mantenernos muy focalizados en nuestro propósito, Bien. ¿no? O sea, en por qué hacemos lo que estamos haciendo, en la oportunidad que le queríamos dar a las personas. No solamente enfocados, sino también en contar ese propósito, ¿no? Exacto. Entonces, ahí lo que dijimos es esto, nosotros queremos ser lo más transparente, o sea, la compañía que sea lo más transparente posible y contar de una forma muy casera, porque real, las historias de vida que nosotros estamos, que son los héroes de Henry, ¿no? ¿Querés Y ahí- contar cómo lo hicieron? Porque eso es re interesante. Sí, ahí lo que hicimos fue como empezar a generar nosotros poníamos boom Sí. como publicaciones, nosotros poníamos, ok, boom, y ahí poníamos de electricista a software developer en Mercado Libre. Entonces era muy rápido que alguien podía entender el cambio de vida de esa persona y después poníamos la historia de la persona. Y en muchos casos la prensa nos levantó de forma completamente gratuita estas transformaciones. Porque es medio clickbait, ¿no? Sí, o sea, es total. como. No, pero aparte, pará. es muy atractivo, Vos muy decís atractivo. de electricista a software engineer de Mercado Libre y a mí se me pone la piel de gallina porque la vida te cambia. Sí, sí. Y aparte nosotros estábamos rompiendo las reglas o los paradigmas de cómo uno podía llegar a ser software De engineer, lo que ¿no? se puede. Que tenías que ser ingeniero de una tremenda universidad, estudiar 5 años para Claro. después poder aplicar un montón de puestos para después poder conseguir en Mercado Libre. Entonces nosotros decíamos, no, son 4 meses o 5 meses de educación intensiva según tu ritmo y esta persona consiguió trabajo en Mercado Libre. Entonces es contar esas transformaciones y por ahí la persona o el que se compró su primer casa gracias o sea, la historia de una persona ya habiendo pasado 2 años de que se graduó de Henry comprándose una casa. O tenemos historias de impacto muy fuertes también, como por ejemplo, no sé, una familia Javier, que era el hijo de una familia de albañiles, ¿no? Por generaciones, todos venían siendo albañiles y Javier logra conseguir un trabajo a remoto en dólares para México. Y ¿sabes lo que me decía Javier cuando estábamos en el 1 a 1? Me decía, Estaba fuera del pensamiento de esa familia. sí, Totalmente fuera del Y pensamiento. ¿sabes lo que me decía? ¿Sabes lo más feliz que me hace? Aparte que es la primera vez en mi vida que veo un dólar. Obvio. Lo que más feliz me hace es el orgullo de mi viejo, Claro. que lo está llamando todo el barrio a felicitarlo porque conseguí un trabajo de este estilo. Entonces era como esas historias también. Muy emocionante. Son muy emocionantes. Muy emocionante. Yo he llorado enfrente a la pantalla una Yo estoy a cantidad de punto de veces. Sí, Estoy a esto, es hermoso y digo como, y me voy a tomar una pausa en el tema para decir algo que siempre decimos en clase, no es lo mismo vender bulones que vender Henry. Y no tengo ningún problema con vender bulones, pero marketing, digamos, como marketers, nosotros estamos empujando la propuesta de valor al mercado. Qué importante es que esa propuesta de valor te conmueva, te parezca relevante, te parece interesante, no solamente porque marketing necesitan todos los negocios y todos los negocios en distinta medida, si pagan impuestos, si hacen bien las cosas, son buenos para la sociedad y todos necesitamos bulones, no ese es el problema, pero digo, a veces como marketer la motivación que te da trabajar en impulsar y en promover este tipo de cosas, y yo lo tengo de mi experiencia en la venta directa, de gente que con un catálogo también se hizo su casa, trabajando en Natura, por ejemplo, Sí. es Sí, muy sí, sí. interesante, ¿no? Sí. A mí ahí. lo que me parece importante es rescatar esto de... Porque viste que se habla mucho de propósito, ¿no? Como Sí. que las empresas tienen que tener un propósito.
¿no? Como un deber ser de las compañías. Más allá de que estoy de acuerdo que está bueno tener un destino y para qué, un para qué, ¿no? El why, ¿no? Cómo el propósito se convierte en el componente principal de la propuesta de valor que termina siendo lo que vende, ¿no? Porque termina siendo el motor de la compañía. Y eso, ¿ustedes lo tenían claro? Digamos, desde el inicio. Por eso, o sea, para mí lo más importante es no construir un propósito una vez que ya tenés un producto, porque ahí lo estás construyendo para decirlo medio en un fake. es como brochure artificial, claro. Termina siendo medio... que si no lo respirás. Nosotros respiramos ese propósito. O sea, nosotros hoy queremos resolver la falta de talento calificado en la región, ayudando a las personas y a las empresas. Y lo respiramos. Nosotros por eso hablamos constantemente con las personas para entender cómo resolver esto y constantemente con las empresas para ayudarlos cómo puedo hacer para que tus equipos sean más rápidos, más eficientes, para que maximices tu negocio con personas más capacitadas, ¿no? Entonces, para mí la importancia es que no solo sea un propósito como algo check the box. Claro, no es un check. No es un check the box, sino que es ser fiel a ese propósito y de verdad ponerlo en el centro de la escena. Es lo que motoriza, es lo que termina motorizando todo. Exacto. Que la gente además quiera, digamos, no solamente formar parte del proceso, ¿sí? Y ser cliente de Henry, porque de alguna manera vos tenés tus clientes, ¿no? Que son los alumnos, y también tenés tus clientes, Sí. que son las empresas que terminan contratando a la gente que es formada por Henry, sino también, me imagino, la gente que quiere trabajar en Henry, ¿no? O sea, digamos, el propósito Obvio. también es súper importante. Me encanta ese propósito activado en el poder de las historias que son con nombre y apellido, que son reales, que son con la persona tagueada, digamos. Hay muchos condimentos de contar esa historia, no desde el dramatismo tampoco, porque no es una sobreventa de la historia, pero ya la historia y con su poder colabora muchísimo con la marca, ¿no? Y con la sí, construcción. ¿Y el fit llegó ahí? Escuché, digamos, el fit con el mercado, ¿cuándo lo identifican? Porque para poder contar las historias tienen que ocurrir las historias, ¿no? Sí. Entonces, en el mientras tanto, la gente se estaba formando. Sí. ¿Sí? Y ustedes estaban dialogando con empresas para que ganar esa confianza y para que contraten a esa gente que iba a salir de Henry. Pero ¿cuándo vos decís acá es un modelo que funciona? Cuando nosotros medíamos el NPS de las personas una vez que conseguían trabajo y de las empresas, ¿no? Cuando ese NPS era bueno, nosotros acá decíamos, ok, acá el ciclo cerró. O sea, la persona vino, estudió con nosotros una educación intensiva, consiguió un trabajo y nos empezó a pagar. Entonces, a partir de ahí, acá hay Product Market Fit y ahí arrancaba la bola, ¿no? Que nosotros decíamos, ok, para que nosotros podamos invertir en más personas, necesitamos que vos nos pagues la primera cuota. Entonces se generaba como un círculo virtuoso porque te ponía en referencia con tu voz de hace 4 meses atrás, ¿no? Entonces este círculo virtuoso ahí empezó a haber el Product Market Fit. O sea, las primeras compañías que nos empezaron a contratar el talento. Y aparte algo interesante es que nosotros decíamos, porque vieron que el junior en el mercado hoy está como muy bastardeado, ¿no? Como hay un montón, nosotros decíamos, probalo. O sea, dale una entrevista. No es el mismo junior. No es el mismo junior, porque en el universo hoy de los cursos, son cursos 2 veces por semana, de 4 horas. Nosotros es una educación intensiva de 4 meses, de 5 meses, dependiendo de cada uno. Y si bien es de 9 a 18, están de 9 a 2 de la mañana, sábados y domingos, de lunes a viernes. O sea, claro, constantemente. Es de hecho, su vida social como que se torna... Es un esfuerzo. La vida social de también Henry. es el compromiso, ¿no? lo pones en pausa. Sí, ¿no? Es como... en pausa, pero te haces una comunidad muy grande porque estás todos los días trabajando Claro. y estudiando y aprendiendo algo nuevo juntos. Y eso tuvieron que te iterar en vincula. algo la propuesta de valor esta que con la que lanzaron hasta el fit. ¿Tuvieron que cambiar algo en el momento o no? O medio como que lo comprobaron y se dio. Sí, Después, por supuesto, lanzamientos de productos que hicieron, pero sí. No, lo comprobamos y se dio y también la fuimos ampliando, porque al escuchar a las historias, al escuchar a las personas, nosotros hablábamos muchísimo con los estudiantes y con las empresas, nos íbamos dando cuenta de necesidades o cosas diferentes y la íbamos ampliando. por ejemplo, Por ejemplo, al principio nuestra educación también era
con todos los espacios en vivo, ¿no? Era de 9 a 18 y era todo en vivo. Y las personas nos decían, es un montón, porque tengo solamente media hora para almorzar, y no, o sea, me termino muy cansado, o sea, termino fusilada. Entonces ahí lo que dijimos, bueno, hagamos que algunos espacios sean de práctica por sí solos, como homeworks, a lo que le llamamos, pero lo necesitas para la clase de las 5 de la tarde, donde lo vas a poder corregir en un stand-up con un instructor y tu grupo chiquito de compañeros. Entonces, en ese sentido, son cositas que fuimos escuchando y fuimos adaptando. Después, también hay algunos módulos que eran muy difíciles en muy poco tiempo y solamente pasaban quienes habían, no sé, estudiado pero muchísimo. Entonces era bueno ver cómo íbamos reduciendo algunos módulos, como que fueron muchas cosas del producto, escuchando a los usuarios, que ellos nos iban marcando la cancha, nos iban marcando el roadmap. Qué importante tener en cuenta al cliente, ¿no? La voz del cliente, la escucha del cliente y la traes a diseño de producto. Sí. Y eso es algo que hoy lo hacen, porque me imagino que al principio capaz ocurrió, digamos, porque el profesionalismo te lleva hacia ahí. Hoy lo tienen por diseño, hay un espacio de escucha. ¿Todo surge de la encuesta de NPS o hay algo más? Nosotros hoy tenemos entrevistas semanales con estudiantes y tenemos espacios de CSAT por módulo, o sea, Customer Satisfaction por módulo, y después NPS una vez que termina la experiencia. Claro. Y en cada uno de estos espacios ellos nos dejan feedback, o sea, más allá de puntuar, nos ponen feedback y nosotros leemos esos feedbacks todas las semanas y arranca el roadmap de producto entendiendo y priorizando. Digo que me acaba de encantar lo que escuché. Te quiero decir que el consultor de marketing, Sebastián Pachman, está Estoy muy feliz en este muy momento feliz. porque él no recomienda el NPS en los touch points, sino al final. Al final, y recomiendo se pelea CSAT con en los todo el touch points. mundo, se pelea con todo el mundo. Y aparte es algo que, digamos, bueno, que ustedes... Yo estoy de acuerdo. Que lo están haciendo ustedes. No, yo ¿sí? también, pero él Y va a la empieza, guerra, ¿entendés? sí. Y ahora algunas compañías con las que tuve contacto hace muy poquito empezaron a hacer esa hibridez, sí, porque entendiendo el uso de la herramienta básicamente, porque el ¿no? NPS no mide todo bien. No mide. O sea, mide otra cosa. Mide la recomendación. La relación, Sí, la sí, recomendación. Sí, yo la escuché a Luz hablando todo el tiempo de sus dos audiencias y me gustaría, ya que estamos hablando de go-to-market, de cómo es el go-to-market para una audiencia y para otra. O sea, son dos tipos de marketing distintos, lo 100%. tienen estructurado diferente, a claro. nivel equipo, cómo ¿Quién lo ejecuta, hicieron? no? Claro. Es la misma persona que a la mañana trabaja para una Y cambia audiencia y a la tarde el para sombrero. otra. Digo, Sí. porque es un marketing que no es tan obvio, no es que tipo vendo una cosa a un supermercado y listo, ya está, ¿no? Son dos Sí. públicos. Son dos públicos 100% diferentes con necesidades distintas. Y hoy por hoy están siendo manejados y gobernados por la misma persona o el mismo equipo. Pero tenemos muy en claro que el problema es el mismo. Entonces que nosotros seguimos en el primer minuto de este partido resolviendo este problema, ahora a una audiencia, a otra audiencia. Y con canales diferentes. O sea, nosotros, cada canal tiene un objetivo, ya sea si es B2C o es B2B, y hay las formas de adquirir a los usuarios en cada uno de los dos mundos son completamente distintas. Entonces, sí, básicamente nosotros tenemos OKRs, y dentro de los OKRs tenemos objectives OKRs son Objectives and Key Results. Tenemos objectives que le pegan al B2C y objectives que le pegan al B2B con distintos KRs y tratamos de hacer algo que sea lo suficiente como para en los dos espacios poder crecer por Q. Y ahí es muy importante porque uno diría, wow, son un montón de cosas. Entonces nosotros Claro, ahora porque estamos además haciendo... después tenés objetivo compañía. Exacto. Que son nutridos por los dos, ¿no? Tal Claro. cual. Tenés muchos de territorios ustedes, Sí, ¿no? sí. O sea, Entonces nosotros ahora estamos trabajando diciendo menos es más, ¿viste? No necesariamente hay que hacer lo típico, todos los canales. Hay que entender qué canal funciona y meterle ahí. Como estamos como con una cabeza más eficiente, de mucha Foco. eficiencia y mucho foco. Y mucho entender y mucho
traquear qué es lo que funciona, qué no. O sea, como la data para nosotros es muy importante y así como el cliente nos marca el camino, el cliente con la data es el mejor camino. Y en ese sentido me interesa hoy, digamos, ¿cuál es tu lectura de cuál es el mix para el B2B? O sea, ¿qué es lo que les está funcionando? ¿Sí? ¿Y qué espacios les están funcionando para el B2C? O sea, ¿cuáles son los espacios clave? Los canales. Sí, los Para canales, Henry. sí. Para Para Henry, claro. Sí. Bueno, en el B2C sigue siendo al usuario en el centro y que el usuario nos ayude con el marketing. Entonces, estrategias ahí. O sea, porque al final las historias hablan por sí solos y nosotros como no, en paid media invertimos muy poco, queremos que sea la tracción más orgánica la que haga crecer nuestro producto. Con lo cual... Que es básicamente la fuerza de la historia y también la recomendación de la activación del propio cliente, digamos. El programa como de referidos en algún punto. Y para el B2B, hoy por hoy, la verdad que nos está llegando por el posicionamiento de B2C mucha cantidad de interesados en empresas orgánicas y también tenemos que dar abasto, ¿no? Para atender a toda esa demanda. Entonces estamos posicionándonos más como expertos completamente orgánicos. O sea, no O sea, que invertimos están más que nada cero. trabajando marca, Marca. no tanto adquisición. Exacto. Porque Sí, tenemos yo hoy te por hoy entiendo. tenemos una adquisición orgánica. Bueno. Bueno, obviamente también con la escala arrancan otros canales, ¿no? Sobre todo en el B2B. Pero también nosotros en ese sentido le damos mucho foco a la experiencia, que la experiencia de la empresa, si el producto es bueno, vamos a seguir vendiendo. Claro. Y No, y aparte me imagino que tenés que mantener un delicado equilibrio entre, digamos, la respuesta que le puedes dar al B2B, ¿sí? Con la capacidad que tenés de generación en el B2C. Exacto. O sea, y viceversa, ¿no? Porque el B2C está comprando una promesa de, che, yo voy a, digamos, insertarme laboralmente, con lo cual tenés que tener todo el tiempo ese equilibrio entre oferta y demanda muy, muy medido. Eso debe ser muy complejo. Sí, Sí. 100%. De hecho, nosotros tenemos scorecards, o sea, miramos las métricas de forma diaria y algunas se miran más semanal y otras mensual, ¿no? Dependiendo de la métrica. Y en base a eso vamos como midiendo esta demanda que decís. Incluso nos ha pasado muchas veces de vuelta también tener un plan de OKRs y tener que adelantar cosas, ajustar cosas. O sea, esa es la flexibilidad propia de una startup que está buenísimo que esté. De repente, no sé, en ventas se cierra una alianza, por ejemplo, con Pedidos Ya, como cerramos hace 2 semanas y la empezamos a comunicar esta semana. Y bueno, de repente hay que salir a comunicarlo esto, ¿no? Claro. Que básicamente es una alianza Eso para te que viene 20 la mujeres... agenda, a marketing le cae la agenda del que cerró la Claro, que o cerró la sea, alianza. de repente se cierra y hay que activar, ¿no? Entonces es, bueno, ¿cómo replanificamos? Y esa flexibilidad es algo que está en el corazón de nuestro equipo. O sea, tener una flexibilidad de poder, si de repente mañana hay que comunicar una cosa, se comunica, ¿no? Y siempre tratando de la forma más creativa para que se haga viral, ¿no? Como con esas pautas o ideas en la cabeza para poder cada vez atraer más gente. Y algo que me parece clave en ambos, tanto en el B2C como en el B2B, es la importancia del social proof, ¿no? O sea, más allá de que vos te vendas, digo en general, ¿no? Marketing. Sí. Más allá de que uno se venda como yo soy la mejor academia de tecnología, que lo digan los demás, que no lo diga yo, ¿no? Lo que en marca se llama razones para creer, que justamente tiene que ver con cómo sustento el posicionamiento. Que Exacto. está buenísimo. Tal cual. Y hoy Muchas por veces hoy- la gente de marketing se lo olvide. Somos transparentes. ¿Por No, no. qué? Sí, y sí, es, sí. ¿No? y es ¿Quién una lo dice? construcción, es una ¿Parado en construcción dónde? de reputación que te viene de la afuera. Tal cual. ¿No? Digamos, a vos te construye la reputación quien habla bien de vos. Entonces, Tal es cual. esa moneda de cambio, esa moneda social, digamos, es lo que ustedes están utilizando para construir posicionamiento. Tal cual. Bueno, y en este juego, ¿no? de salir al mercado, me imagino que está todo bien lo orgánico, pero en algún momento ustedes tuvieron necesidad de salir a otros territorios, a otros países, con otra demanda, con otra idiosincrasia. ¿Cómo fue esa salida? ¿Cómo se pensó y qué pasó
en el proceso. Y puedo agregar una pregunta más, además, Dale. sobre la de Sebas. ¿Y si cambia el primer país del último? En Claro. el sentido de, cuando tenés una marca más construida, ¿es más rápido, es más fácil o no? Más que nada para un montón de gente de marketing que nunca lanzó por En afuera otros de países, Argentina, claro. digamos. Tal cual. Nosotros en ese sentido tratamos de mantenerlos lo más lean posible. Está la típica creencia que es cada país tiene su idiosincrasia, entonces cada uno para lanzar en un país tiene que armar una estrategia completamente diferente. Para mí eso depende. Depende del producto. Elabore. Depende del producto. O sea, en nuestra experiencia particular, nosotros teníamos un playbook que básicamente aplicó a todos los países. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando uno se pone más en el detalle de cada uno de los países, ¿qué pierde? Tiempo y dinero. O sea, Sí. ambos, ¿no? Muchas Entonces, adaptaciones de Se te cosas. amplía Exacto. mucho todo. Claro. entonces, eso es clave para un emprendedor entenderlo, porque uno muchas veces no tiene ese tiempo y ese dinero. Y no necesariamente el extra que está haciendo para respetar la idiosincrasia y todo, es lo que le va a generar sus primeros early adopters o sus primeras ventas o no. Entonces, eso me parece clave de entender en qué momento meter todo ese detalle, idiosincrasia, de diferencia del producto, porque muchas veces uno piensa, no, yo para lanzar en México tengo que... Y un listado de cosas. Y ese listado de cosas te va a llevar un año lanzar eso en México. Bueno, es mejor que perfecto. Sí. Sí, eso. Digamos, y hagámoslo. Tal cual. Salgamos Tal con cual, lo que tenemos. Tal cual. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿qué funcionó en este mercado y qué puede llegar a funcionar en otros mercados? Nosotros sabíamos que lo más potente que teníamos son las historias. Entonces dijimos, necesitamos conseguir las primeras personas que quieran estudiar en Henry para que sus historias hagan eco en el mercado. Porque claro, yo no voy a poder ir a vender una historia a un periodista de México o de un argentino, no le va a interesar. No le va a interesar. Entonces dijimos, bueno, pero esta fue nuestra estrategia en Argentina. Perfecto. Como nosotros éramos educación online, era la misma clase con mexicanos. O sea, digo, al argentino no le importaba, de hecho, era un plus. Cuanto más diversidad, mejor. Entonces, ahí hicimos un playbook donde básicamente íbamos a conocer el mercado. Ese playbook arrancaba hablando con las personas, obviamente para entender si había algún gap, algo que nos estábamos como perdiendo, ¿no? Pero hablar con las personas, tanto con las empresas como para ver qué estaban buscando, pero también con los consumidores para entender. Obviamente identificamos cosas diferentes, pero cosas que fueron como muy rápidas, sin obviamente ningún estudio de mercado de nada, pues no teníamos y no tenemos hoy, no gastamos. No hay una inversión en eso. No hay una inversión en hacer como, no sé, un focus group, por ejemplo, Sí, de otra si esto etapa. funciona. Es una etapa que todavía no llegó. Ojalá llegue, porque yo vengo de ese mundo, salíamos con una publicidad y es bueno, a ver, probamos el focus, entendemos si este mensaje va o cuál mensaje pega más que en otro. Me acuerdo en Luchetti hacíamos focus un montón. Claro, un montón. Y hasta estudios de mercado más quali incluso, que hoy también le digo, bueno, a ver cuál es el posicionamiento de marca y me invento formas de calcular un posicionamiento de marca sin tener como el brand pulse o un montón de estudios que por ahí para nosotros salen más caros. Entonces, bueno, en ese momento lo que hicimos es, bueno, validemos. O sea, salgamos a entrevistar a 15 personas. Entrevistas en profundidad igual es una herramienta de Es una investigación recontra herramienta. que mucho, y me parece re valioso lo que estás diciendo, porque esa uno puede, obviamente no sos un experto en investigación en mercado, pero no vas a entrevistar como una experta o un experto en investigación de mercado, pero es una herramienta que incluso UX la usa todo el tiempo Sí. y que es recontra la mano porque tiene que ver con el tiempo. No, y además Tal te da cual. una sensibilidad, ¿sí? que no podés obtener de otra manera. O sea, Te cambia la perspectiva, te permite cambia hacer la hipótesis. Tal Sí, cual. dejá de hacer Buenísimo. marketing Y entonces desde el Excel, ¿no? hacen eso, ¿no? Sí. Hacen eso, entonces. Sí, hicimos eso y detectamos, por ejemplo, que en México la decisión de si estudiar o no en tecnología no era solamente del estudiante, sino de los padres. Que Los papás eran Los papás había que influencers. convencer a los papás. Claro. Es como a diferencia acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente la persona también, pero digo, los papás quizás, para los padres era muy importante el certificado.
pero le van a dar un certificado, Claro. o sea, como ¿Es válido título. esto? el Sí, título, título. la importancia del Espectacular. título. Diploma. En Latinoamérica, ¿no? Eso Como- en Latinoamérica, me acuerdo en Venezuela, incluso el que se recibe tiene un anillo parecido a este, pero es un anillo como de la carrera. Wow. O sea, es como si sos abogado, tu El que mamá te usa regala el el anillo. anillo de abogado. Ah, wow. Increíble, Sí, no sabía. sí. Pero es porque el título tiene un Sí. peso Increíble. de soy profesional que no tiene en Argentina, también por educación gratuita. Y o es por un valor montón de para Claro. las cosas. familias. Es un valor para Es la un familia. valor para la La familia. familia Sí. invierte como en una joya para el que egresó. Mirá. Sí. No, en ese sentido nos pasó eso y agarramos esos insights que detectábamos en estas entrevistas y los llevábamos al pitch. Entonces, de repente, cuando hacíamos un open house en vivo, como con preguntas y respuestas, arrancábamos nosotros con un pitch de 10 minutos, donde incluíamos, Acá tenés un certificado. tenés un certificado y decían, pero ¿por quién está avalado? Mira, no está avalado por el Ministerio de Educación porque es un proceso que lleva un montón de tiempo y nosotros cambiamos la currícula en el medio porque nos tenemos que adaptar a lo que necesita el mercado. Entonces, si yo cambio la currícula, le tengo que volver a ir a validar y vuelvo a tardar un montón de tiempo y yo Es ya la sé nueva que educación, no es otro paradigma, pero hay que educar, ¿no? Claro. Y aparte lo que nosotros decíamos es esto de acá venís, o sea, venís a educar, pero para prepararte para conseguir un trabajo en tecnología. Entonces hay un montón de, no solamente habilidades técnicas, sino también habilidades blandas que te desarrollamos. O sea, acá nos importa mucho tu oratoria, tu capacidad de adaptarte, el hecho de que no todo lo que te tomo es todo lo que te enseñé. Porque en el trabajo, en el mundo del trabajo, tu jefe por ahí un día te viene y te dice, quiero que, no sé, hagas esta tarea y vos no tenés idea de cómo se hace y hoy por hoy tenés que tener la capacidad de salir a aprender cómo se hace por tu cuenta. Obviamente, si estás trabado, está buenísimo, tu jefe te impulsa, te ayuda, es tu coach, pero digo, está bueno primero tratar de resolverlo por sí solo. Esas capacidades de como aprender, de desaprender, son un montón Sí. de Sí, sí, sí. herramientas que le brindamos en la carrera. Ese es el valor que se lleva la persona. Y ahora yo me pongo en el lugar de ustedes y digo, bueno, ok, ¿qué quiero medir de esta salida al mercado? ¿No? ¿Cuáles son los indicadores que a mí me van a decir en el corto, en el mediano plazo, que estamos yendo por el buen camino? ¿Qué miran, Luche? O sea, ¿qué es lo que a vos te indica esto que estamos haciendo, este desembarco en el territorio? ¿Qué fue lo que te decía, estamos bien? ¿Qué cosas medían? Nosotros en la estrategia de Go-to-Market, en la etapa como en la donde decimos acá lanzamos, son 100 graduados con trabajo, con un buen NPS. Ok. Entonces, ese era como nuestro, acá encontramos Product Market Fit, la bola empieza a correr. Ok. ¿En cuánto tiempo? Eso lo hicimos en 7 meses. En 7 meses. O sea, en 7 meses, claro, el En los desembarque en el mercados. mercado es 7 meses para conseguir 100 graduados trabajando. ¿Eso Sí. fue en Con buen Argentina? NPS. Eso fue en México. Ah, ok. En Argentina fue más rápido. En Argentina fue más rápido. Porque tenían ustedes un background. Eso también pasa mucho Sí. con los emprendedores, ¿no? Cuando la verdad es que ustedes dos no. El No eran equipo desconocidos emprendedor en el no era mercado, claro. desconocido. Y hay una fe, digamos, hay una bola que gira por el propio emprendedor que en otro país no la tenés y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí, creo sí. creo que sí. ¿Y usaron alguna red, como por ejemplo Endeavor, o alguna red que los ayude también en el otro mercado a contactar, por ejemplo, con el público empresas? Sí, o no? 100%. Endeavor nos ayudó un montón, nos sigue ayudando en todo desde que arrancamos hasta hoy. La red de inversores, o sea, nuestros inversores nos abren un montón de puertas. De hecho, nosotros cuando levantamos capital, cuando hacemos nuestra serie A, nos importa mucho a qué inversores están, como se sientan en la mesa, porque al final son las principales personas que te ayudan en todo el camino, ¿no? Entonces lo que nosotros llamamos Smart Money, entonces la red de inversores nos apoyamos un montón nosotros, la verdad que nos son de súper ayuda, nos abren un montón de puertas. Y también la comunidad de YC. Nosotros entramos en Y Combinator, que es una aceleradora por la que pasó startups con un PowerPoint como Airbnb, Dropbox, Stripe. Y también ellos hoy por hoy son una comunidad enorme y muy como que ayuda también mucho a mismo
no sé, son personas, los mentores de YC, personas que vieron pasar millones de emprendimientos y te ayudan a tomar atajos. ¿Y esos atajos impactan en el go-to-market? ¿Han impactado en el marketing de 100%. Henry? De hecho, en los inicios, cuando nosotros lanzábamos Henry y estábamos atravesando la aceleración de YC, todos los lunes había que llegar con un crecimiento de 10x al lunes anterior. 10x. Entonces era... Lo digo para que no se quejen de... Está buenísimo esto para que la gente no se queje de sus objetivos. Era ¿no? como 10, sí. ¿Querés un objetivo difícil? Era como 10x, entonces en eso sí o sí te obligaba a hacer estas cosas rápido que no escalan. Entonces, y así vas generando tu primera como traction, como la tracción, ¿no? Entonces esto del iPhone pasó en ese momento, ¿viste? Yo tengo que mostrar el logo para el lunes que viene, o sea, tengo que mostrar que esta Tiene que compañía estar, claro. tiene que estar, La sea compañía como está, sea. claro. ¿Entendés? Yo llamaba, le escribía a los founders por LinkedIn, la cantidad de founders que he escrito en cualquier parte del mundo, necesitamos hablar, tengo algo para, o sea, de que probaba los mensajes, algunos no me respondían, les escribía 14 veces hasta que uno me respondía. Fue una serie de tantas cosas así que hoy por hoy igual es un poco nuestro mindset en Henry. O sea, no cambió obviamente porque hay mucho más proceso, pero hoy nos encanta hacer este tipo de cosas. O sea, son el espíritu de Henry. O sea, también, ¿no? Como digo, seguir a pulmón. Probando la cosa del MVP, Sí. de la prueba, ¿no? Del error. Y Lu, si volvieras a pasar por esto, si tuvieras que volver a lanzar Henry al mercado, pero hoy, ¿hay alguna cosa que no harías? O algo que vos decís, no, pará, esta fórmula la vuelvo a repetir porque está buenísima, pero también me interesa. O algo que consumió mucho esfuerzo, mucha energía, ¿no? Esto fue dice, demasiado. y no logró. Acá me equivoqué. Sí. Yo creo que o sea, una vez que nosotros lanzamos con la carrera de Full Stack, ¿no? Y después empezamos a lanzar otras carreras. Una de las carreras, o sea, hubo particularmente en estos playbooks que les digo, también hicimos playbooks para lanzar carreras, ¿no? De tipo, bueno, ¿cómo la lanzamos? Y nos pasó que algunas carreras era como el chip de ya lanzar, ya. Como siempre venimos con ese como agilidad en algún punto y mindset de hay que lanzar. Muchas veces de repente aplicamos los mismos playbooks para lanzar productos que no necesariamente son o van a ser igual de grandes. Pero en ese afán hacemos el mismo exacto playbook. Y por ahí nos pasó en algunos productos educativos en particular, me acuerdo del lanzamiento de Business Analytics, que hicimos de todo, llegamos a un montón de gente, pero al final era un producto que no nos traía un retorno de inversión como el que nosotros queríamos. No traccionaba tanto. No, o sea, sí era un producto que las personas lo elegían, que estaban contentos, que algunos pagaban, que otros no. O sea, que otros pagaban hacia el final de la educación, una vez que conseguían el trabajo, pero que no necesariamente generaba un retorno de la inversión por todo el esfuerzo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Entonces, como que le diste a un producto B la fuerza de un producto A, exacto, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y hoy por hoy eso lo aprendimos. Y ya calificas el producto antes. Sí, o sea, ¿para qué es este producto que vamos a lanzar? Es un producto que nos va a traer un ROI de cuánto. Y en base a eso, ¿qué hago en marketing? ¿No? Cosas que por ahí uno dice son básicas, No, pero que en el bien. día a día uno se sube al tren del lanzamiento Sí, y está como... tienen una fuerza ustedes a nivel comunicación que adquirieron que a veces uno toma todas las peras como si fuera lo mismo y la verdad que no. Sí, tal cual. Y sí, creo que eso principalmente como cosas que uno va aprendiendo. Obviamente después... muchas veces yo desde que arranqué Henry a hoy, voy como entendiendo o pudiendo olfateo mucho mejor lo que funciona y lo que no en canales. Entonces cada vez más nos volvemos más específicos en algún punto. Y antes, por ahí hacíamos de las 3 cosas que escalan que les conté, no sé... ya les conté un par, o sea, las 3 que escalan hicimos 50 para esas 3, ¿no? Para entonces, encontrar las 3 que sí. Entonces fue muy desgastante, o sea, fueron 2 años de no dormir. Pero, o sea, pero ¿las hubieras encontrado si no hubieras hecho las 50? No, probablemente Probablemente no. Pero bueno, son Probablemente esas no. cosas que uno dice,
Sí. wow lo que, o sea, Sí, pero el ensayo de error como modus. tal O sea, cual. Que veo que no lo perdió, porque ya hace va a ser el 5º año, Sí. ahora pronto, Sí. ¿no? Y no se perdió. No, y ¿sabes qué? Me quedé pensando en tu vida anterior, tu vida pasada. Sí. Sí, hablaste de Mamá Luchetti en un momento, ¿no? Y de Molinos, y seguramente participaste de lanzamientos de producto al mercado, o, digamos, otros tipos de go-to-market. Sí. ¿Qué paralelo podés hacer entre aquello y esto? Si es que existe un paralelo, y qué cosas, ¿viste? ¿Qué cosas te parece y qué cosas nada que ver? Sí. Es una muy buena pregunta que nunca la pensé porque es radicalmente muy diferente. Es muy porque diferente. uno es un producto físico, por ejemplo, no sé, las milanesas de arroz. Para llegar a lanzar una milanesa de arroz tenés que tener todo el desarrollo de una milanesa de arroz con vegetales y son pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y hablar con compañías de los saborizantes, con qué saborizante y pruebas y pruebas y pruebas de producto eternas. Y nosotros, y Henry es más que nada lanza Y lo vamos ajustando. y lo vamos ajustando en el que camino. Es totalmente diferente. El que- mindset Vas armando la milanesa de arroz es- en el camino. Es Claro. el mindset de los ciclos de innovación largos de antes y la salida del mercado el día ese. Claro. Ya está, Pará. ya está listo. y No se Sí, puede, sí. si te- Permitime algo, Anita. Ciclos de innovación, no sé si necesariamente de antes, porque si hoy tenemos que lanzar una milanesa de arroz, capaz el ciclo es el mismo, porque no podés escapar de la realidad de la prueba de producto físico, más Claro. cuando estamos hablando de alimentos, ¿no? No, me refiero que a la diferencia con este tipo de productos es que justamente podés Te ir, permite. te permite iterar, ¿no? Claro. La iteración. La última, porque ya está Dale, el vamos. tiempo que le sacamos a Lu y gracias por haber venido. La Sí. última es ¿algún consejo para alguien que tiene que lanzar algo en 2025? ¿Qué pensás que le puede servir? Yo creo que lo más importante es conectarse con el propósito, como dijimos, conectarse con el propósito de por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque acá me parece muy importante siempre conectarse con el problema, qué es lo que está resolviendo. Porque primero hay que detectar un problema, que ese problema sea suficientemente grande y la solución puede ir variando, porque como dijimos, lanzás al mercado, lanzaste con un producto que al final lo fuiste cambiando porque... Segunda cosa y consejo más importante, estás hablando constantemente con las personas y estás en un beta continuo, ¿no? Estás constantemente con esta cabeza de esto hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que iterarlo, mejorarlo, siempre para que tenga un mejor ROI. Entonces, para mí la importancia es como el propósito de lo que uno está haciendo. Incluso también como emprendedor es muy importante conectarse con ese propósito, porque es una vida de mucho tiempo dedicado Alta demanda. Exacto, Alta entonces demanda. tenés que vincularte con eso que estás haciendo, ¿viste? Como esa pasión. Si no, no viene la energía. La energía no es suficiente y no te da para ponerle el corazón, que es evidentemente lo que hace. Tal cual, tal cual. Y después lanzarse. O sea, muchos emprendedores en general quieren lanzar productos perfectos al mercado y la verdad es que es mejor lanzar, incluso si no querés quemarte, como han dicho, lanzá como en un nicho. Probalo, iteralo en ese nicho como... Y en todo caso, si ese nicho no funcionó, bueno, Busca otro. te vas a otro. Móvete. Claro, entonces digo, también tomar eso como un proceso en la etapa de lanzamiento, ¿no? Que no necesariamente, o sea, y tener, de verdad es muy importante el mindset ahí, porque el error es muy normal y es parte del camino. Entonces, digo, como si uno ya se frustra porque empiezan a suceder errores según que no cumplen el plan, imagínate como lo frustrados que nosotros íbamos a estar si nosotros queríamos lanzar créditos y terminamos con una idea que, digo, es parte del camino. Aparte, una idea mucho más compleja de repente. Sí. Porque termina siendo más compleja, termina Sí. siendo más total. Sí. Pero tenés que animarte a fallar, a aceptar esa falla, a procesar esa falla, a aprender en el camino, ¿no? Y a volver a fallar. Tal cual. Es como que es un ciclo que no va a parar. No, y saber que es parte del camino. O sea, no hay camino de persona que no haya fallado. No conozco una historia de una persona que hizo algo que no falló. O sea, no conozco. En Sí, el sí. marketing como en la vida. Si te vas a frustrar, frustrate rápido y a otra Claro, cosa. claro. No te quedes ahí. No Tal te quedes cual. ahí. Luche, sos espectacular. Ay, gracias por la No, invitación. Gracias. Ustedes dos son lo hermoso, más. hermoso esta charla. Me encantó. Gracias por venir. Para la gente, hace mucho que la estábamos esperando. Sí. Ay, gracias. Y bueno, Estuvo gracias buena. por venir. La espera estuvo A buena. ustedes.
Gracias. Gracias. Chau, chau.